Los griegos se caracterizaron por ser la cuna de la filosofía. En Grecia aparecieron los primeros y principales filósofos de la historia. La filosofía, recordemos, es el saber que busca responder a las preguntas más profundas del ser humano. Eh, ¿Por qué hay ser? ¿Qué son los seres? ¿Para qué existen los seres humanos? ¿Hay libertad o hay destino? ¿Hay alguna sociedad ideal? ¿Qué es la belleza? ¿Cómo debe comportarse el ser humano? ¿Tiene un destino el ser humano? ¿De qué están hechos los bienes? ¿Qué es el y cómo es el universo? Esas son las preguntas que trata de responder la filosofía. La ciencia, en cambio, la ciencia empírica, busca explicar los cómo se producen las cosas. La filosofía busca los para qué y los por qué más profundos. Y en el campo de la filosofía se destacó en Grecia, en Atenas, el que se considera el primer filósofo, llamado Sócrates. Cuenta la historia, contada por sus discípulos, que Sócrates quería ser sabio, quería aprender. Entonces recurrió al oráculo, recurrió a estas personas que creían los griegos podían hablar con los dioses y podían preguntarle a los dioses. Entonces fue al oráculo, le hizo una donación al oráculo de un animal y le pidió por favor que pregunte a los dioses quién era la persona más sabia porque él quería ir a estudiar con él. Y cuentan los discípulos que al rato volvió el oráculo y le dijo a Sócrates que los dioses le habían dicho que el más sabio era él. Y entonces Sócrates se fue un poco impresionado, digamos, raro, porque él no creía que fuera el más sabio. Y entonces volvió con otro animal, le entregó otro animal y le pidió al oráculo que le pida a los dioses que le expliquen cómo podía ser él el más sabio. Y entonces al rato viene el oráculo y le dice a Sócrates, el más sabio eres tú porque tú sabes que no sabes. De allí que se le suele atribuir a Sócrates la expresión solo sé que no sé nada. Y la idea es que uno para aprender tiene que reconocer que no sabe. Porque si uno cree que sabe, no va a aprender. Si una persona cree que habla perfectamente inglés, no va a hacer un curso de inglés para aprender inglés. Para poder aprender hay que reconocer la ignorancia, hay que reconocer que uno sabe. Y por eso Sócrates se dedicó el resto de su vida tratando de mostrarle a las personas, por un lado, que no sabían, que creían saber y no sabían. Y entonces iba a los generales y les preguntaban, ¿usted sabe lo que es la valentía? Sí, ¿cómo no voy a saber? Por ejemplo, le decía, la valentía es enfrentarse al enemigo y no retroceder nunca. Y entonces Sócrates le decía, pero entonces, ¿cómo? Tal general famoso, por ejemplo, que retrocedió para atacar por la retaguardia, entonces no era valiente. No, sí, sí, era valiente también. Entonces usted no sabe lo que es la valentía, les decía. Y así hablaba con los artistas y les preguntaba a ver si sabían qué era la belleza y les discutía la respuesta. O hablaba con gobernantes y les preguntaba si sabían lo que era el bien y les discutía la respuesta. Y entonces de esa manera mostraba que en realidad no sabían, para después, pensaba Sócrates, a través de preguntas ayudarlos a descubrir la verdad de las cosas. Pero le tomó mucho odio la gente dirigente de Atenas a Sócrates y entonces lo llevaron a juicio y en un juicio donde la gente votaba, la mayoría votó condenarlo a muerte y lo condenaron a beber eh, un veneno llamado cicuta y se murió Sócrates. Muchos que habían ido a verlo a Sócrates se enojaron tanto porque lo habían matado a Sócrates que después los asesinaron los que lo mataron a Sócrates en Atenas, a los que lo condenaron a muerte. Pero esa es la historia del primer filósofo. Un discípulo de él se llamó Platón, otro filósofo griego importante, que él pensaba que estaba este mundo, el mundo real, el mundo material, que no era un mundo muy perfecto, pero había un mundo de las ideas, donde estaban las ideas perfectas de todas las cosas. La idea de ser humano, la idea de sociedad, la idea de escultura, la idea de familia, todas las ideas de todas las cosas perfectas. Y que el alma del ser humano, antes de ser encarcelado en un cuerpo, había vivido en ese mundo de las ideas y había conocido las ideas, y por eso cuando estaba en este mundo se había olvidado, pero se podía acordar, y acordándose es como uno aprende.
como si las ideas estuvieran dentro de nosotros, y uno mira esas ideas que están dentro de nosotros y las recuerda, y de esa manera aprendemos. Eso es lo que pensaba Platón. Aristóteles, que fue un discípulo de Platón, otro filósofo muy importante, él pensaba que no, él pensaba que el conocimiento se extrae del mundo, se extrae de la realidad exterior, de la realidad sensible, pero nuestra inteligencia está poderosa que puede leer adentro de los objetos y así captar la esencia de las cosas. Entonces uno ve seres humanos, pero puede captar la humanidad mirando a los seres humanos y darse cuenta qué es la humanidad, aunque la humanidad no es material, no está en algún lugar. Estos fueron los primeros grandes filósofos dentro de muchas escuelas de filosofía que hubo en la antigua Grecia. Aquí en este cuadro vemos una imagen de cuando a Sócrates lo condenan a beber cicuta, a beber veneno, y cómo su discípulo le tiene que dar el veneno, pero que se quiere agarrar la cabeza porque no puede entender cómo va a morir un hombre tan sabio. Grecia es cuna de la filosofía, pero también enfrentó, como gran parte de los pueblos de la antigüedad, importantes guerras. Una de esas guerras fue la guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas y sus aliados y a Esparta y sus aliados, entre ellos. Fue una guerra interna dentro de la civilización griega. Pero las guerras más famosas de los griegos fueron las guerras médicas, que enfrentaron a los persas con distintas polis griegas que se defendían para resistir una invasión persa. Estas guerras médicas fueron legendarias porque los famosos ejércitos griegos, sobre todo los espartanos, lograron resistir e impedir que los persas conquisten Grecia. En este marco se destacan algunas batallas muy importantes, como la batalla de Maratón, al norte de Atenas, como la batalla de Salamina, que fue una batalla en el mar, en el estrecho de Salamina, entre la península del Ática y la península del Peloponeso, y la batalla de las Termópilas, que es al norte del Ática, en donde los espartanos frenaron por muchos días el avance de cientos de miles de persas. La batalla de Maratón, una batalla tan famosa que le dio el nombre a una competencia olímpica, la carrera de la maratón, viene de acá. En esta batalla de Maratón se enfrentaron los griegos, sobre todo atenienses, contra los persas, que conducidos por el rey Darío querían conquistar Grecia. El rey Darío, para conquistar Grecia, envió un ejército de 25.000 hombres. ¿Por qué? Querían atacar Atenas porque Atenas había defendido algunas ciudades griegas en Asia Menor, que Persia también quería conquistar. Los atenienses, los soldados de Atenas, dirigidos por Milcíades, solamente consiguieron 10.000 soldados, eran muchos menos, menos de la mitad, y le pidieron ayuda a Esparta. Pero Esparta estaba en una época de una fiesta religiosa, y pensaban que cuando había una época religiosa no había que hacer otra cosa que rendir homenaje a los dioses, porque si no los dioses se iban a enojar. Y entonces no le pudieron mandar la ayuda rápido. Y entonces los atenienses tuvieron que enfrentar solos a los persas. Y a pesar de ser mucho menos, los atenienses en Maratón los derrotaron a los persas. Cuando llegaron 2.000 espartanos de refuerzo, solamente quedaban los cadáveres de más de 6.500 persas muertos en el campo de batalla. Pero esta batalla, además de ser un gran triunfo de Atenas, es famosa porque habría habido un soldado que corrió muchos kilómetros. La leyenda dice que corrió 40 kilómetros, por eso la carrera de maratón en las Olimpiadas tiene un poquito más de 40 kilómetros. Este soldado habría corrido todos esos kilómetros hacia Atenas. Según algunos, lo corrió para tratar de conseguir que los espartanos vengan y ayuden. Según otros, los corrió para avisarle a los habitantes de Atenas que, bueno, estaban atacando a los persas para que se oculten o se escapen. Y según otros, corrió todos esos kilómetros a Atenas para anunciar que eh, que Atenas había triunfado. Lo que dice la leyenda es que corrió todos esos kilómetros y cuando llegó a Atenas falleció del cansancio. Y por eso el nombre de la batalla de Maratón la recibe esa carrera tan extenuante y tan larga, que es la carrera de la maratón. La batalla de Salamina, también de los griegos contra los persas.
también dentro de las guerras médicas. Pero acá ya no era Darío, sino su hijo, Jerjes. El rey Jerjes envió una flota poderosa para enfrentar a los atenienses de nuevo. Una flota. Envió un montón de barcos, muchos más barcos que los que tenían los griegos. Entonces lo que hicieron los griegos fue tratar de ir llevándolos a los persas a un estrecho. Un estrecho es una región en un río, en el mar o en un lago, donde hay poca distancia entre el territorio. Por eso se llama estrecho. Porque los griegos tenían barcos menos, pero eran más chiquitos y eran más veloces que los persas. Entonces dijeron, si los logramos meter a los persas acá, van a tener problemas para maniobrar, porque son barcos grandes, y los vamos a poder derrotar. Y así fue que con menos barcos, en el estrecho, los persas no podían pasar todos juntos, y los griegos lograron hundirlos y de esa manera consiguieron el triunfo. Y la más famosa de todas las batallas, la batalla que inspiró la película 300, fue la batalla de las Termópilas, que fue entre los griegos, sobre todo espartanos, pero también atenienses, y los persas. Aproximadamente 5.000 griegos, liderados por Leónidas, se enfrentaron a 250.000 persas, liderados por el rey Jerjes. Veamos la desproporción, 5.000 contra 250.000. La mayoría de los griegos eran espartanos. ¿Cómo iban a ser tan pocos griegos para detener a tantos persas? Lo que hicieron fue buscar un lugar por donde los persas tenían que pasar, que era un desfiladero, una zona que era muy angosta entre dos montañas. Y se pusieron allí. Claro, como los persas no podían atacar todos juntos porque era un desfiladero, los espartanos combatían contra los persas que iban pasando y así los iban deteniendo, los iban derrotando, los iban derrotando, los iban derrotando. Hasta que los persas descubrieron otro paso para atacar a los griegos. Dicen que un espartano los traicionó y les contó de este otro paso por la montaña. Y cuando Leónidas, el general griego, el general espartano, vio que los estaban atacando de los dos lados porque habían logrado pasar por detrás, les dijo a sus tropas si querían regresar a Atenas por mar. Nos subían un barco y volvían y se escapaban. Y dice que los hoplitas, los soldados dijeron que no. Se quedaron y lograron detener a los persas todavía un día más, atacados por los dos lados. Y terminaron muriendo todos los soldados griegos. Pero los persas quedaron tan heridos físicamente y moralmente de que tan pocos griegos los habían logrado demorar tanto tiempo que decidieron no seguir avanzando y así se salvó Grecia de haber sido conquistada por los persas en esta famosa batalla de las Termópilas. Persia no logró conquistar a los griegos, sí lo logró Alejandro Magno, que en realidad no se llamaba Magno. Magno quiere decir grande en latín, y se le dice Magno a algún personaje de la historia que fue muy grande, muy importante. Alejandro era hijo del rey de Macedonia, hijo del rey Filipo. Macedonia era un reino que quedaba al norte de las polis griegas, en donde sí era un reino. No era como en la civilización griega que cada ciudad tenía su propio rey. Los macedónicos tenían un rey que era el rey Filipo, que había tenido un hijo, Alejandro, y que para que lo eduquen bien a Alejandro lo mandó a Atenas a estudiar, y estudió con Aristóteles, con el famoso filósofo. Y después Alejandro volvió a Macedonia y se empezó a hacer famoso por algunas hazañas que hizo. Esta es una pintura de Alejandro que está en ruinas romanas en Pompeya, en Italia. Aquí podemos ver en este mapa dónde estaba ubicada Macedonia, donde estaban las distintas polis griegas al sur. El círculo Macedonia es el círculo turquesa, las polis griegas son el círculo verde, y el imperio persa al este, pintado de lila con un óvalo azul. Entonces, los persas siempre habían querido conquistar Grecia y no habían podido. Alejandro, como rey de Macedonia, atacó a algunas polis griegas,
se rindieron y armó un gran ejército de griegos, de macedonios y griegos, y atacó el imperio persa y lo conquistó. El padre de Alejandro, Filipo de Macedonia, se había hecho muy poderoso a partir de algunos desarrollos militares. Por ejemplo, él se proponía tener un ejército permanente y profesional, no llamar a la gente a combatir cuando había una guerra, sino tenerlos entrenados al ejército. Llegó a tener 30.000 efectivos, que era muchísimo. Y además se caracterizaba porque les enseñaban a los nobles a combatir a caballo. Y eso era muy poderoso frente a un enemigo, porque tenían soldados que se movían más rápido, con mayor fuerza y estaban protegidos por sus caballos. El resto del pueblo, lo que eran nobles, integraba la infantería. Además, Filipo de Macedonia empezó a introducir la ingeniería para el combate, o sea, máquinas. ¿Qué máquinas? Lógicamente no había motores, pero introdujo las torres móviles y las catapultas. Las catapultas eran instrumentos de guerra que permitían arrojar piedras o elementos pesados o elementos incendiados muy lejos. Y las torres móviles eran torres con ruedas que se podían mover. Entonces, cuando llegaban a una ciudad o a un fuerte y el enemigo se escondía adentro, se refugiaba adentro y cerraba las puertas y las murallas, con las torres podían ingresar los soldados y atacarlos igual. Además, se caracterizaba el rey Filipo porque, a diferencia de los persas, por ejemplo, que cuando se trasladaban a todos los sirvientes del rey, los carros con todos los muebles y todas las comidas para que el rey no pase nada, Filipo dijo no. Un ejército no puede moverse con sirvientes porque lo hace lento, se pierde lugar y tiempo para armas, y entonces se movía sin sirvientes. Y además se preocupaba para que sus soldados estén bien equipados. Todos tenían que tener casco, escudo, coraza, o sea, armadura, espadas, lanzas, y de esa manera había conquistado un montón de territorio cerca de Macedonia. Y creció Alejandro en el reino de Macedonia. Terminó sus estudios superiores, volvió a Macedonia, ingresó al ejército, se destacó por ser muy valiente y por ser muy ágil, un gran combatiente, y se hizo famoso cuando logró domar a un caballo, Bucéfalo, un caballo muy fuerte que le habían dado al rey de Macedonia, al rey Filipo, pero nadie conseguía domar. Y entonces el rey Filipo lo estaba por abandonar ya el caballo este, porque no servía, porque no se lo podía montar. Y Alejandro le preguntó a su padre, si él lo lograba domar, ¿me lo regalas? Y el padre le dijo que sí. Y entonces Alejandro lo empezó a observar al caballo y se dio cuenta por qué no lo podían domar. Bucéfalo era muy fuerte, pero le tenía miedo a su sombra. Y por eso, cuando alguien lo montaba, él veía su sombra, se volvía loco y lo derribaba al jinete, y nadie lo podía montar, nadie lo podía domar. Entonces, Alejandro le colocó un vendaje en los ojos para que no pueda ver su sombra, y le mantuvo la cabeza levantada con la rienda, le soltó el vendaje, y como Bucéfalo no veía su sombra, lo obedeció. Y así se hizo famoso Alejandro como el primero, el único que pudo domar a Bucéfalo, que se transformó en su caballo. Y también se hizo famoso porque lo logró salvar a su padre, el rey, en una batalla. Filipo ya dominaba Tesalia y quería dominar también Tracia, que era un reino que estaba cerca de Macedonia. Y lo dejó Alejandro para que gobierne Macedonia mientras él iba a Tracia. Y hubo una rebelión, algunas ciudades que no querían estar sometidas al rey, hicieron una revuelta, una revolución. Alejandro la sofocó, terminó con la revolución y le cambió el nombre a la ciudad y le puso Alejandrópolis. Alejandrópolis quiere decir ciudad de Alejandro. Y empezó la costumbre que va a tener Alejandro, que es de cuando conquistaba un lugar o fundaba una ciudad nueva, le ponía su nombre. Y así vamos a ver que más adelante van a aparecer muchas ciudades de nombre Alejandría, ciudad de Alejandro. Hoy en día sobrevive una ciudad Alejandría que está al norte de Egipto, que al día de hoy existe la ciudad de Alejandría, al norte de Egipto, que la fundó Alejandro como una capital capital cultural para su imperio. Se había hecho tan famoso Alejandro que ya las tropas lo seguían, lo obedecían, lo admiraban incondicionalmente. Y cuando tenía 20 años Alejandro, su padre fallece. Cuando se fallece su padre,
Las polis griegas dijeron, uy, este es nuestro momento para liberarnos de Filipo, de Macedonia, ahora que se murió el rey. Y entonces se sublevaron, hicieron una revolución. Y Alejandro mandó a sus tropas y combatió en la polis de Tebas y la derrotó. Y ahí se dieron cuenta las otras polis que no iban a poder contra la fuerza del ejército de Alejandro y se rindieron a Alejandro. Y Alejandro entonces decidió unir a las polis griegas para liberar a los griegos y conquistar a los persas. Y empieza la campaña sobre Persia. Va por tierra Alejandro desde Grecia, desde Macedonia, el norte, con un ejército de macedonios, como vemos aquí, penetra en Asia Menor y comienza su campaña contra los persas, en donde el primer enfrentamiento contra el rey Darío en la batalla de Isos lo derrota y el rey huye. Alejandro los trató bien, Alejandro se trasladó al norte de África, fundó la ciudad de Alejandría, que va a ser la capital de su imperio, y después se organiza para continuar el avance hacia el resto del imperio persa. Y parte de Alejandría con sus tropas, penetra, cruza Egipto, cruza la península del Sinaí, cruza la región de Palestina también, y cerca, digamos, del río Tigris, cerca de la Mesopotamia, lo vuelve a enfrentar al rey Darío. Y en la batalla de Gaugamela lo derrota y el rey escapa. Pero un noble, parte de los nobles que iban con él, y que tenían el temor de que Alejandro los capture, dicen, más vale matémoslo al rey, así nos libramos de Alejandro. Y lo asesinaron. Sus mismos nobles persas lo asesinaron al rey Darío. Y el rey Darío entonces, bueno, encontró su cadáver, pero como suele ocurrir entre los reyes, eh, le hizo un funeral de rey, y además protegió a su familia, le dio un lugar donde viva la familia de Darío, no actuó de una manera cruel, podríamos decir. Y continúa la campaña de Alejandro, llegando a penetrar incluso en zonas de la India, como vemos aquí. Y logró construir un imperio muy grande que abarcaba Macedonia, Tracia, Grecia, Persia, Egipto e incluso parte de la India. En sus batallas tenía que enfrentar ejércitos que eran muy poderosos, incluso algunos de ellos utilizaban elefantes en su caballería. Y de esa manera logró construir un grandísimo imperio, en donde él quería unir lo griego con lo oriental, con lo asiático. Y para ser muestra de esta unión, fundó Alejandría, al norte de África, como su capital, que no fue la única Alejandría, a varias ciudades les puso el nombre de Alejandría, pero la más famosa fue esta. Eh, en esta diapositiva podemos ver en el Museo Británico o en el Museo del Louvre en París algunas imágenes y esculturas de templos y palacios persas que encontró Alejandro. En esta campaña contra Persia surge la leyenda del nudo gordiano. Dicen que Alejandro llegó a una ciudad en donde alguien había hecho un nudo que era imposible de desanudar. Y estaba la leyenda de que el que lograba deshacer el nudo iba a dominar el mundo. Y entonces Alejandro tomó la espada, cortó el nudo en dos y dijo, yo voy a ser el que voy a conquistar el mundo. Claro, podríamos decir es una trampa, porque de lo que se trataba era de desanudarlo, no de abrirlo de una espada. Pero bueno, es la manera en que Alejandro avanzaba. Alejandro había sido educado por Aristóteles, convencido en que el griego era más grande que todo el mundo. Y Alejandro se propone llevar esa grandeza griega a todo el mundo y funda un nuevo imperio mezclando los elementos de la cultura griega con la cultura asiática que se llama helenística. También se cree, perdón, dicho, se sabe, que frente a una isla llamada la isla de Faros,
un sucesor de Alejandro, llamado Ptolomeo, construyó un faro, construyó una luz elevada para poder servir de guía para los barcos, y así apareció, que fue el faro de Alejandría, que ya no existe más, y que de aquí es el nombre del faro para las luces que guían a los barcos, porque así era el nombre de la isla. En Alejandría, además, se construyó una biblioteca impresionante que después más adelante se incendió en la lucha con los romanos, la Biblioteca de Alejandría, donde había muchos sabios allí. Y aliados del sucesor de Alejandro, Ptolomeo, también construyeron una gran estatua para el ingreso del puerto de Rodas, llamado el Coloso de Rodas. Estas son grandes maravillas del mundo antiguo que no han sobrevivido. Desgraciadamente Alejandro, que había conquistado casi todo el mundo, parece que un mosquito lo mató, que le contagió malaria, y a los 33 años murió. Y antes de morir le preguntaron a quién le dejaban el reino, y él dijo al más fuerte, y eso llevó a que se empiecen a pelear sus generales para que ver quién se quedaba con su reino, y terminaron perdiendo gran parte de su reino, una parte importante conquistada por los romanos.